El bloque Caribe de las extintas FARC-EP utilizó el secuestro como un instrumento para intentar controlar territorios montañosos en Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre y Bolívar. Así lo estableció la JEP en la investigación del caso 01, que aborda el secuestro y otros crímenes cometidos en el contexto del cautiverio. Sí, hay que reconocer, tal como nos lo explicó la magistrada, que hubo hechos en los cuales nosotros, como frentes en el bloque Caribe, realizamos actividades que buscaban detener, digamos, el control de que no hubiesen infiltrados en la zona, y eso pues llevaba precisamente a que las fuerzas guerrilleras tuvieran un control de un área para evitar que mientras estaba ahí el enemigo fuera a darle un golpe. El bloque Caribe secuestró para interrogar y castigar a civiles señalados de colaborar con la fuerza pública o los paramilitares. En algunas ocasiones, estos secuestros terminaron en asesinatos. Cuando me secuestraron, ellos me manifestaron que iba a ser investigada y según la información que entregaba, vería si yo quedaba confinada o quedaba allí o me quitaban la vida. Me habían dicho que en una de las reuniones de la FARC habían informado que yo era colaborador de los paramilitares porque yo salía frecuentemente todos los fines de semana a la ciudad de Magangué a asistir a las clases con la Escuela Superior de Administración Pública. Como si yo fuera la justicia, esperando noticias, si era o no culpable a lo que ellos me decían, que era informante del Ejército Nacional y auxiliar de las AUC. La JEP identificó, además, que muchos de estos secuestros orientados al control territorial se realizaron con base en rumores falsos. Yo le decía a ella, investíguenme, ténganme el tiempo que quiera acá, pero no me vayan a matar inocentemente, porque yo sé que ustedes han matado muchos niños inocentes, muchos muchachos inocentes de nuestro pueblo. El secuestro también fue una herramienta utilizada por el extinto bloque Caribe de las FARC-EP para ejercer control social sobre la población, imponiendo trabajos forzados a las comunidades o castigando a quienes no se sometían a sus reglas de convivencia. Era muy duro, o sea, esa situación. Fue mucha la necesidad que pasamos por eso, porque ellos estaban por ahí reinando, eran los que comandaban por ahí en esta zona, en esta parte, en toda esa región, Buenavista, Cundinamarca y otras parcelas. Ellos entraban a San Jacinto a cualquier hora del día. Armados, camuflados, delante de mí pasaron más de una vez. La policía estaba prácticamente acuartelada, ahí donde estaban. La policía no salía ni al parque por el temor que les tenían. Ellos eran los dueños del municipio de San Jacinto, del municipio del Carmen y creo que hasta San Juan. Y si ese poder lo ejercían entre el mismo casco urbano, imagínense lo que podían hacer en la parte rural. Control total. El bloque Caribe también secuestró con el propósito de obstaculizar, controlar o dirigir el trabajo de los funcionarios públicos o de las campañas electorales con el argumento de evitar la corrupción o de demostrar que había un supuesto vacío de poder. Esas privaciones de la libertad afectaron el curso normal de la democracia. En algunas épocas, parte de la estrategia de la guerrilla para tomarse el poder es realizar lo que llaman un vacío de poder, es decir, expulsar de los territorios a todas aquellas personas que ejercen la función pública o que son candidatos a cargos de elección popular. Entonces no se puede desarrollar la participación en política, pues porque ser candidato a elección popular o ejercer un cargo de elección popular los hace objeto de asesinato, secuestro, órdenes de desplazamiento. En algunos territorios, además, la guerrilla se arroga el poder de vigilar la manera como se desarrolla la función pública, de exigir que se hagan determinado tipo de obras. Y todo esto afecta la posibilidad de ejercer la democracia.
Las víctimas narraron ante la JEP que no solo sufrieron por el secuestro, sino también por los tratos a los que fueron sometidas en medio del cautiverio. Padecieron otros crímenes como desaparición forzada, asesinato, tortura, otros actos inhumanos, violencia sexual y desplazamiento forzado. Yo le decía a la persona que me ha golpeado, porque me pega. Yo no te he hecho nada. ¿Por qué me golpeas? No me golpees. Tú estás aquí, no sabes por qué estás aquí. Eso le decía yo. La desaparición forzada es de los delitos más crueles o el más cruel que puede existir en una guerra, porque en el asesinato pues uno sabe, lo mataron, está el cuerpo, uno hace el entierro, o uno sabe que está ahí. Uno sabe que hay un lugar donde está la persona para irlo a llorar. En la desaparición forzada no. Por eso es mi lucha de encontrar sus restos para nosotros por fin cerrar ese ciclo y por fin poder hacer un duelo como tal, porque es que al día de hoy, 25 años después, nosotros no tenemos eso para poder decir vamos a cerrar ese ciclo. La JEP también documentó los daños que persisten en la vida de las víctimas y sus familias, incluso después de haber recuperado su libertad. Una de las consecuencias más graves para mí que me marcaron y me seguirán marcando es que después de mi secuestro no pude estar con mi hijo de 7 años porque no pude regresar a la zona y mi hijo se quedó con el papá y no pude por mucho tiempo, y eso sí me ha marcado, no abrazar a mi hijo, no haber estado si se enfermaba, no estar ahí con mi bebé. Eso pues causa un trauma psicológico que afecta a toda la familia que está afuera, pues no conocen la situación de uno dentro del cautiverio. Eso también nos trajo muchas consecuencias horribles, que lo poquito que habíamos ahorrado nos tocó de malvenderlo y vivir pues con necesidades en la ciudad de Magangué, que fue la ciudad que nos desplazamos. Nosotros ahora entendemos, como firmante, entendemos que el secuestro fue un delito grave. El secuestro causó dolor, sufrimiento, desarraigo, causó, en fin, trauma psicológico. También se fracturó a veces la familia por la situación del secuestro. Por medio del secuestro, las extintas FARC-EP intentaron controlar los territorios montañosos de la costa Caribe, lo que causó graves daños a las víctimas, sus familias y comunidades, así como al gobierno propio de los pueblos étnicos.